para poder morir, antes de morir, lo que muere es la identificación que tenemos con nuestro personaje, con un cambio en lo que creíamos ser, que quizás nos damos cuenta que no somos. Así lo entiendo. Es variado, ¿no? O sea, hay quien lo encuentra en lo religioso, hay quien lo encuentra... es muy curioso, ¿no? Hay gente que lo encuentra en una vida extremadamente cotidiana, hay gente que se tiene que hacer 500 ayahuascas, hay gente que tiene que hacer diferentes cosas, hay gente que nunca le pasa, que atraviesa toda su vida en el mismo personaje y cada vez se aferra más a él, ¿no? Bienvenido Luis, bienvenidos a un episodio nuevo de Investigando la Verdad, este podcast en donde compartimos algunas perspectivas un poco más profundas, no solamente superficiales de la vida, de el emprendimiento y de incluso la muerte, de quién es Jesús, de muchas cosas. Pero hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la infancia que no veo hace muchos años, Luis Tellería. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias a ti, Andrés. Sí, 15 años o chance más, no sabemos bien, pero pues mira, nos vemos, se siente como si nos hubiéramos visto hace un mes, hace una semana, ¿no? Es muy loco eso a veces. Ese sentimiento, sí. Sí. ¿Qué será? Es como quizás cuando te conoces en cierto punto en la vida en donde, no sé, cuando eres niño, ¿no? Y hay una autenticidad. Exacto. O una conexión real, güey, quizás, que puede ser ese sentimiento que te reconoces, ¿o qué crees que sea? Yo creo que sí. O sea, se forma ahí un vínculo de autenticidad y claro, avanza el tiempo y es como detrás del tiempo yo creo que es no existe como tal, ¿no? Entonces, capaz fue en este mismo instante desde la infancia hasta ahora, ¿no? Está loco, güey. Ese concepto de la percepción del tiempo y de esa esencia que existe dentro de nosotros, que hoy, en nuestros 33, ¿tienes 33 también? 33. Nuestros 33 años sigue ahí, güey. Antes de que cuando nos conocimos, ¿qué teníamos? A lo mejor 4, 5, no sé. Sí, de los 5 a los 10 nos vimos todos los días, sí, ¿no? Por ahí. En la escuela. Pues hoy tengo el gusto de invitar a Luis a platicar aquí con nosotros porque he seguido un poco, no mucho, pero sí un poco tu proceso y lo suficiente para interesarme, para poder ver que has tenido un cambio drástico en los últimos años de tu vida, que has construido tu vida en diferentes partes del mundo, ¿no? En San Francisco, en Puebla, en México, ahora en Tulum. Y bueno, pues es un gusto otra vez, ¿no? Tenerte aquí para platicar con nosotros un poco de tu viaje y de cómo se ve la vida desde tu ventanita de percepción. Genial, pues démosle. Ahora sí que emocionado, he visto tus episodios y pues muy curioso por saber cómo se va a desenvolver esto. Venga de ahí. Pues bueno, empecemos por lo que quizás puede ser también una introducción a la audiencia, a conocerte un poquito más, ¿no? ¿Quién es Luis Tellería? ¿Cómo definirías tú o cómo responderías a esa pregunta? Mira, por lo que la gente me conoce, ¿no? Pues llevo trabajando una marca personal relacionada con el emprendimiento, pero que también con unos toques ahí interesantes que he reunido de diferentes caminos espirituales, de pensamientos de Naval Ravikant, de Paul Graham. Más adelante podemos un poquito hacer doble clic en quién es Paul Graham, quién es Naval Ravikant, porque lo sigo tanto, Ray Dalio, ¿no? O sea, diferentes personajes que han sido de alguna manera como mis mentores digitales. A Paul Graham ya tuve el gusto de conocerlo y a Naval también. Ray Dalio próximamente será y pues bueno, han sido pues maestros que he encontrado y que me han guiado en mi camino para poder hacer distintas cosas, ¿no? Creo que mi marca se define justamente un poquito emprendimiento y un poquito, pues, get shit done, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. Desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. El día de hoy tengo una empresa muy grande que se llama Boring Media. Okay. Boring Media recluta creadores de contenido de nichos específicos, desarrollo personal y temas de fitness, dietas, cuestiones igual de real estate, de sistemas para hacer dinero. Entonces, recluto creadores de contenido con más de 1 millón de seguidores en un nicho específico, en un mercado validado,
y pues hacemos todo el backend para poder monetizarlo, ¿no? Digamos, se asocian a la empresa y pues la empresa va creciendo con todos. Es mi empresa actual, tuve un exit de fintech hace ya 9, 10 años. Me cambió la vida completamente. Inicié esa empresa pues estando obsesionado con el dinero y un poco perdido y pues tuve un exit de esa empresa que me permitió tener una libertad que me cambió la vida. ¿Probaste la parte de tener el dinero y el recurso que buscabas y no encontraste quizás ahí la felicidad? ¿Es un poco eso lo que me quieres decir? Un poco eso, totalmente, totalmente. Y mira, irónicamente esa empresa hacía microcréditos y justo ahora estuve trabajando en la aceleradora de Stanford, otro proyecto de microcréditos, pero ahora global, internacional, ¿no? Okay. Y desde otra perspectiva y con otro camino, ¿no? Pero curiosamente, pues vence mi contrato de no competencia y dije, pues es algo que siempre está en mi cabeza, en mi ADN de alguna manera, ¿no? El hecho de estructurar ayudas financieras sostenibles para otras personas. Entonces, pues ahorita estoy regresando para allá y el capítulo de Boring Media, pues fue fundamental porque me ayudó a convertirme en un pro del go-to-market, ¿no? Entonces, bueno, por eso me conoce la gente. ¿Quién soy? Pues es una pregunta ya un poquito más compleja, ¿no? Muy profunda. Hay un concepto que es el de LLM, Large Language Model. ¿Lo ubicas? No. Pues ChatGPT es un LLM, es un Large Language Model. Es un sistema neuronal que tiene, pues sí, ciertas funcionalidades que le permiten llegar a conclusiones probabilísticas, todo a base de la probabilidad. Y creo que nosotros somos algo parecido a eso, ¿no? Al final eso es un clon de la conciencia humana, ¿no? Que trata de la tecnología. La tecnología trata de emular. Entonces, el LLM adopta la personalidad o adopta el ser que acumula en su contexto. Entonces creo que nosotros somos algo parecido, ¿no? Sin embargo, no sé, a través de todo este camino he tratado de, pues, tener un concepto, no se puede absoluto, pero lo más cercano a lo absoluto, ¿no? Ser todo, ser nadie, ¿no? Entonces, pues eso para mí es lo que soy. Ok, muy interesante. A ver, déjame ver si lo puedo poner en mis palabras. Lo que dices con el concepto del LLM y la analogía con la inteligencia artificial es que quizás somos un producto de nuestras circunstancias, de nuestros contextos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y que eso quizás también puede definir en un nivel probabilístico, no sé cómo decirlo, hasta nuestra conducta. Totalmente. O sea, toda creencia, todo miedo, ¿no? Forma estos pasos previos a la acción y son influenciados. La acción es influenciada por estos pasos previos y estas ideas o estas historias. Y pues es lo que al final define cómo terminamos actuando, ¿no? Entonces, para mí, pues llegué a Silicon Valley en el 2018, 2019. Todavía no explotaba el tema del AI. Me toca conocer a Eli Stutberg, que es quien crea como tal el modelo Transformer, que es lo que le da vida a los LLMs. Y pasa la prueba de Turing y hace que el AI pues, pueda emular de una manera pues, aceptable cómo razonamos los humanos. Y pues ahí me empapo de esto, ¿no? Y de un concepto bien interesante que igual quiero sacar, que se llama backpropagation, ¿no? Backpropagation es que dependiendo del task, el LLM es capaz de reescribir todo su contexto para poder performar de la mejor manera. Entonces, pues sí, un poquito me clavé desde ese punto de vista a la conciencia emulada o la conciencia digital creada por el ser humano y me di cuenta pues que pues tal vez todos tenemos el mismo código base, ¿no? Y solo es tema de contextos. Sí, ¿no? Qué interesante. No habíamos, creo, tenido un episodio en donde tan rápido empezáramos con temas tan profundos. Con las locuras. pero a la vez tan actuales, ¿no? Y no, quizás no había analizado yo tampoco a profundidad
esta relación tan interesante entre la conciencia y la inteligencia artificial y Exacto. los sistemas, ¿no? Esto que me dices de cómo es el nombre del concepto, Backpropagation. backpropagation. Podría definirse también como cuando un ser humano se reconstruye a sí mismo Tal cual. con la intención de hacer mejor ahora o tener una vida más feliz o hacer mejor ahora su trabajo, ¿no? Cualquiera que sea el task o el goal, pues reestructurar todo el pasado o todo ese contexto para poder performar de la mejor manera, ¿no? Qué interesante, güey. Entonces está bueno. Creo que es algo que has hecho en tu vida. Creo que yo me identifico con eso también porque he tenido procesos de transformación personal importantes, sin decir o significar esto que no haya mucho por transformar aún, ¿no? O por mejorar, pero sin duda alguna veo esa transformación en mi vida, ¿no? En conductas simples como el salir de fiesta quizás o el vivir en la fiesta, ¿no? O ser una persona mucho más impulsiva, a empezar a tener más autocontrol poco a poco, ¿no? Y es algo que creo que sucede no de forma aleatoria, sino a través de procesos de entendimiento quizás de no sé, por ejemplo, la violencia. Algunas personas pueden pensar, yo en ese momento en mi vida, cuando era joven, a los 18, 20, 23, ¿no? No es que no siga siendo joven, me considero joven, güey. Pero pensaba que siendo violento iba a alejar peleas de mi vida, ¿no? O sea, siendo una persona reactiva iba a tener más control sobre la situación, sin entender que quizás esa frecuencia vibratoria de violencia, lo único que va a hacer era atraer más de eso. Totalmente. Pero sin entender eso antes, es como poder ver el código quizás, o entender un poco más del software, no sé, güey, para poder después transformar a través del entendimiento, ¿me entiendes? Totalmente. Regresando a backpropagation, imagínate que tú quieres defenderte de algo que te está pasando. Bueno, la violencia es un contexto que es correcto, puede funcionar, pero luego si quieres, si tu task es encontrar la paz, pues ahí va a chocar ese contexto, ¿no? Totalmente. Que está guiando pues tus acciones. Sí, y también, bueno, entendiendo que la violencia es una forma de miedo, no de valor. Cambia también ya de entrada, ¿no? Mi percepción de la violencia. Esto me lleva a uno de los posts que quiero compartir hoy que vi en tus redes sociales, ¿no? Y que creo que tiene valor y que tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Y decías, hasta que hagas lo inconsciente consciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Totalmente. Es un poco esto, ¿no? Es un poco esta parte de los patrones mentales quizá que podemos tener a través de lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestra sociedad, que quizás forman este código o este personaje y que nos hacen actuar como actuamos. Sí, sí, totalmente. Hay algo que se le conoce como inconsciencia inconsciente. Es el típico, lo que no sabes que no sabes, que está completamente fuera de tu entendimiento, ¿no? Entonces, mucho ahí está la expansión, ¿no? Más bien toda la expansión está ahí, porque al incorporar o ampliar tu zona de conciencia, pues empiezas a notar cosas, ¿no? Y entonces, basado en eso, una vez que empiezas a ampliar esta zona, pues tienes que pasar al opuesto, que sería lo consciente inconsciente. Tomas lo que te sirve y lo metes en tu interior de tal forma que pues ya se vuelve inconsciente y empieza a ser un mecanismo automático pues para beneficio o para mal también. Tiene ambas formas, ¿no? Para mal es desafortunadamente la mayoría de las ocasiones porque luego la gente no se da cuenta que está acumulando estas cosas y pues sí, haces lo consciente, inconsciente y pues te va a dibujar tu destino totalmente. Que estamos hablando de hábitos, de cierta manera, ¿no? Se pueden traducir en hábitos, comportamientos repetidos, ¿no? Exacto. Al final nosotros también somos, pues sí, yo creo que mecanismos probabilísticos, ¿no? O sea, tenemos ahí ciertas reglas internas que pues van dibujando la probabilidad de que vayamos a X o Y camino. ¿Cómo haces lo inconsciente consciente? ¿Cómo empiezas tú en tu proceso
a hacerte más consciente de estas cosas? Bueno, esa es una buena pregunta. Es un proceso largo, pero creo que tiene que ver con, Ray Dalio dice, el dolor y la reflexión son las únicas formas de evolución, ¿no? Entonces, pues creo que va un poco ahí, te cae dolor, entra la reflexión, empiezas a ampliar tu zona de conocimiento, de conciencia, y empiezas a descubrir cosas que pues, puedes incorporar y te pueden ayudar a, pues, a meterle probabilidad a tu favor para el destino que sea que estés buscando, ¿no? Entonces, creo que pues en buena parte por el hábito de la repetición, repetición de cosas que funcionan, ¿no? O sea, meditar todas las noches para programar o visualizar el día siguiente, o simplemente pues la generación de hábitos, reescribir tus hábitos. Un hábito tiene supuestamente la ciencia, creo que coincido un poquito. No puedes eliminar un hábito bueno o malo, ¿no? Digamos, si tienes un hábito malo, lo que puedes hacer es intercambiarlo por uno bueno con el mismo trigger. O si tienes uno bueno, pues se va a reemplazar por uno que no te pueda funcionar si lo descuidas, ¿no? Entonces, pues así, el arte de las reps. Hay un concepto que quiero platicar contigo porque creo que ahí estamos en un nivel de plática donde podríamos profundizar en este concepto muy, muy interesante, que es el concepto de los elementales que hablan sabios del pasado, incluso Jesús, quizás con otro nombre, pero especialmente un doctor en psicología, psiquiatría, que fue conocido como Dáskalos, y plantea una profundidad al análisis de los hábitos que no he encontrado en muchos lugares, ¿no? No solamente un hábito como una conducta o una repetición, sino quizás como una entidad con inteligencia y vida propia que tiene una influencia en la personalidad, siendo la personalidad del ser humano un conjunto de elementales. Ahora entramos a eso, pero hablabas del sufrimiento como este catalizador para la reflexión. ¿Qué te pasó que te generó esa reflexión? Bueno, me ha pasado muchas cosas como a todos, ¿no? Creo que el sufrimiento de alguna manera es una constante. Creo que, no sé, de diferentes maneras te va a llegar. Luego hay gente que dices, oye, es que esta persona tiene todo y termina sufriendo igual. No sé, por ahí leí de Osho que el sufrimiento es una constante que todos tenemos, ¿no? Entonces, lo que cambia es pues la reflexión que le metemos, ¿no? O sea, siempre que te llega un shock, que algo, pues es difícil cuando tenemos cierta edad poder asimilarlo, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que vas encontrando herramientas, pues te das cuenta que simplemente el dejar que cualquiera de estos sentimientos simplemente entre y te atraviese y te inunde, lo desvanece por completo porque no tiene una base que realmente lo pueda sostener, ¿no? Entonces, pues por ahí me gustaría avanzar porque ahí es donde como que te sales un poquito del problema y lo ves desde afuera y entonces ya puedes ampliar tu zona de conciencia. Entonces, digo, me han pasado cosas como a todos, algunas no podrán sonar a mucho, pero para mí sí, etc. Claro. Pero bueno, al final, no sé, cada semana pasa algo. Cada día pasa una cosa chiquita. No hubo un momento como que fuera, que tú ubiques en tu vida como, esto empezó una reflexión distinta. Porque como bien dices, ¿no? O sea, para alguien el tener una ruptura en una relación puede ser igual o peor que tener la muerte de un familiar. Porque al final nosotros creamos nuestras muertes en la cabeza. ¿Y qué es la muerte sino el cambio? ¿No? Sí. Y cuando algo cambia, puede generar esta sensación de sufrimiento, de pérdida, ¿no? Entonces, no sé, quizás no es el caso y no tienes un evento como localizado que pudo haber sido como un punto más de intersección de más información, por así decirlo, si habláramos de un punto tecnológico, o un momento catalizador en tu vida, ¿no? De manera más como... Pues he tenido varios. Así, primero que me llega a la mente, pues tal vez el día que dejé de tomar,
que más o menos hace 10, 11 años. Ok. Entonces, pues me encuentro en una fiesta con unos amigos con muchísimo alcohol, sustancias, bla, bla, bla. Y al otro día quedo completamente destruido, amanezco en la playa, me voy al hospital, o sea, terrible, deshidratado, infección de estómago, infección de garganta, o sea, terrible, ¿no? Creí que, pues le dudé, dije, híjole, a ver qué pasa. Entonces en ese momento pues dije, ya, o sea, ya estuvo, ¿no? Agarré el iPad, me empecé a descargar audiolibros y libros y literalmente me puse ahí la meta pues de leer un libro cada 2 o 3 días. Y así estuve un ratote, ¿no? Y no volver a tocar el alcohol en la vida, ¿no? Ese podría ser uno. He tenido varios, por ejemplo, cuando me di de baja de la universidad, después limpié mi nombre y pude ahí encajarme en Stanford y bla, 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 pero en un momento dejé la universidad porque pues, sentía que era una pérdida de tiempo y pues eso iba acompañado igual de que pues ya mis papás me dijeron está bien, es una decisión adulta, pero pues igual como adulto ya tú le buscas. Ser responsable de ti mismo. ¿No? Y pues sí, creo que ellos ni siquiera lo saben porque me marcaban y yo todo bien, no sé qué, pero realmente estaba viviendo sin luz, viviendo de cereal con agua, ¿no? O sea, ahí en un proceso muy intenso, creando mi primera empresa, que justamente es la que vendí, que me tardó 10 meses en funcionar para conseguir mi primer cliente, ¿no? Entonces me tuve que deshacer de toda mi ropa, todos mis muebles, vivir de así, complicado, ¿no? O sea, alguna vez fui a ver un cliente, no tenía como regresar a verlo al otro día para continuar un cierre y me tuve que quedar ahí en la calle, ¿no? O sea, cosillas. Qué interesante, güey. Yo te pregunto esto porque al final esas historias hacen que las ideas no solo sean ideas, sino que tengan también una relación emocional y psicológica con la gente que lo escucha, ¿no? Porque nos podemos identificar, güey, creo en eso, en una situación de no manches, me la vi dura, ¿no? Pocas palabras. Claro. Sí, o sea, y digo, siempre tuve la opción de regresar llorando y a pedir ayuda, pero pues no quería, ¿no? Dije, me los agarro y hasta que salga, ¿no? Y ahí estuvo bueno, fíjate, porque ahí tenía este dolor diario. Llegaba todos los días al depa y pues lloraba, ¿no? 15, 20 minutos. Y pues luego me ponía a meditar. Te entraba una calma, quizás después también de ese llanto. Ajá, o sea, era así como una desesperación de Dios, estoy intentando, ¿no? O sea, llevo 10 meses, o sea, ya me deshice de todo, ¿no? O sea, quiero que esto pase, ¿no? Y ya ahí me puse a meditar, aprendí a meditar, a visualizar. Literal, el día que cierro mi primer cliente, el día anterior lo vi todo, ¿no? Me puse a meditar, lo vi exactamente cómo iba a suceder paso por paso. El día completo. Y al día siguiente así sucedió. Y pues bueno, era un negocio bueno, ¿no? Cada cliente pues pasé de menos un chingo a 30, 40 mil dólares mensuales y de ahí para arriba, ¿no? Entonces sí fue ahí un contraste drástico. Sí. Wow. Sí. Qué historia más interesante, güey. Sí. Y a ver, para mí es una chingonería hablar con gente que puede ver el valor en cosas intangibles, pero increíblemente valiosas como la visualización, ¿no? Sí. No todo el mundo entiende, güey, y no todo el mundo ve y tienen en su stock de herramientas y de cosas importantes en la vida, la visualización. ¿Estás de acuerdo? Quizás cada vez más, quizás en algunos círculos, pero no es tan común. No es muy común. Y de hecho, como que siento que no es natural. Por más que trato de hacer el hábito, siempre toma una buena cantidad de energía y voluntad. No es algo que, como ir al gym, simplemente siente el cuerpo que necesita ir al gym, ¿no? Esta parte, no sé, después de años y años, todavía tengo que ponerle esa intención, esa acción y sentarme en silencio sin distracciones y empezar, ¿no? Pero sí, es una gran herramienta. Fíjate, desconozco en buena parte cómo es que funciona, pero simplemente funciona o tal vez yo creo que funciona y me da ahí un placebo, no lo sé.
pero la practico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de ahí se han desencadenado un montón de cosas, ¿no? También otro momento así memorable, el estar preocupado o que mi único estrés o preocupación fuera, no sé, cuándo me llegaba el carro que había pedido. O sea, cosas que dices, ay, ¿cómo sufre este güey? Pues no, es que el hecho de saber que esa no era la respuesta y encontrarme pues estresado por estupideces, ¿no? Pues también yo creo que esas fueron de las más grandes que te puso a reflexionar. Me puso a reflexionar y a ver, oye, ¿qué está pasando, no? O sea... Como contexto, déjame mencionarlo porque también es esa relación con la audiencia, ¿no? Luis me contaba fuera de cámara que se compra un R8, un coche pues no tan común ni tan barato, y que a través de ese experimentar esa abundancia económica tienes quizás este proceso del que hablas, ¿no? De poder decir, bueno, ¿por qué me siento como estresado o por qué me falta algo? ¿Qué me falta, no? Exacto, exactamente. Entonces, pues sí, una cadena de sucesos ahí que te van centrando y no solo en el pasado, me siguen pasando, ¿no? Me siguen pasando. O sea, en Tulum igual siento que hay ahí algo extraño que te quedan más seguido, ¿no? ¿No sientes? Sí, sin duda. Te quedan más seguido ahí 20 interesantes. Sí. A ver, por algo también pusieron ahí unas pirámides y un centro ceremonial, la cultura maya, güey, que son una cultura bien interesante, ¿no? Yo creo que ellos no ponían tampoco sus establecimientos, especialmente así, al azar, ¿no? Y quizás para algunos esto pueda sonar a tonterías de astrología o de, ¿no? Pero yo creo que hay unas verdades bien interesantes en cosas así que quizás hoy no entendemos del todo, ¿no? Y Tulum es un centro energético, sí, eso es seguro. La gente que ha estado ahí, que pasa suficiente tiempo, te puedes dar cuenta de que amplifica muchas cosas, amplifica la forma en la cual conduces tu vida puede llevarte a, como lo decíamos, ¿no? A distraerte y perderte en la fiesta, en las drogas, en el desmadre, o también puede llevarte a conocer a gente bien interesante de todo el mundo, ¿no? Desde la persona que vende tacos, pero que tienes una plática profunda que no esperabas, hasta el dueño de una empresa multinacional, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que, mira, incluso si observo, ¿no? A las personas que se van un poquito por el desmadre, siento que también Tulum los escupe eventualmente, ¿no? Uh-huh. Porque pues estar allá, pues es probablemente la ciudad más cara de México, ¿no? Y pues quieres vivir bien, pues, o sea, no... Digo, terminas viviendo en una zona no tan chida, pero bueno, si quieres como hacer tu vida bien, tienes que estar enfocado 100%. Y sí, o sea, tú le preguntas a alguien que lleva 2 años ahí, oye, foto de antes de que llegaras aquí y foto de hoy, ya, completo cambio, ¿no? Sí. Físico, mental, en todos los aspectos. Sí. Sí, sin duda. Yo estuve en Tulum, para igual los que no saben esa parte de la historia, 5 años. Platicábamos también un poquito al respecto y tiene una magia muy especial. Quiero regresar tantito a otra de las cosas que mencionas en uno de tus posts que me parece de valor importante compartir, ¿no? Que dices una pregunta incluso y es ¿se podrá morir antes de morir y renacer después de nacer? Sí, totalmente. Pues justamente hablando de este código fuente, ¿no? Que agarra contextos y se transforma y se van creando los personajes. Pues bueno, realmente nuestra identidad en buena parte es un personaje nada más, ¿no? Una historia, un yo hice Entonces, pues sí, hay momentos que te puede poner la vida o que puedes buscar o prácticas que puedes hacer completamente un renacer de eso, ¿no? Un hasta aquí de la historia que traías y un renacer de otra manera, ¿no? Es variado, ¿no? O sea, hay quien lo encuentra en lo religioso, hay quien lo encuentra... es muy curioso, ¿no? Hay gente que lo encuentra en una vida extremadamente cotidiana, hay gente que se tiene que hacer 500 ayahuascas, hay gente que tiene que hacer diferentes cosas, hay gente que nunca le pasa, que atraviesa toda su vida en el mismo personaje y cada vez se aferra más a él, ¿no? Ahí está, creo yo, un punto clave que yo percibo en esto, ¿no? Porque especialmente en el morir antes de morir. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que o como lo entiendo yo, ¿no? Para poder morir
antes de morir, lo que muere es la identificación que tenemos con nuestro personaje, con un cambio en lo que creíamos ser, que quizás nos damos cuenta que no somos. Así lo entiendo. O sea, no sé si es por ejemplo, algo que te pasa en la vida y que te das cuenta que pues, no era tan importante o dejas un trabajo que estuviste identificado muchos años, ¿no? Y de repente te das cuenta que no te hacía feliz y empiezas en otra cosa que te hace feliz y te das cuenta que no eres tu trabajo. En esta parte de las enseñanzas de este señor que te digo, ¿no? Que fue conocido como Dáskalos, habla de la personalidad como este conjunto de máscaras, ¿no? Que se crean a través del desarrollo de esta vida y quizás de vidas pasadas que tienen una influencia en esta personalidad también. Como esos niños, no sé si has visto algunos casos en donde un niño de 8 años, 7 años está tocando el piano, güey, como si fuera un maestro que lleva 30, 40 años practicando, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Son niños genio o tienen un talento, digamos, especial? O quizás pudieron haberlo practicado en otro momento, en su experiencia humana o en otra vida, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto, ¿no? Cuando nos desidentificamos quizás de esas máscaras, de esa personalidad que viene del latín personaje, ¿no? Y de los griegos, de las máscaras, y vemos ahora quizás esa otra cosa que vive dentro, para mí al menos así fue como yo percibo un poco ese morir antes de morir, quitándome la identificación, y no del todo, sigo identificado, sigo construyendo mi marca personal, sigo rasurándome la barba, ¿no? Para poder tener interacciones. Sí. Sigo utilizando el personaje, pero ya no me entiendo del todo como el personaje, ¿no? Como las máscaras. Claro, y una parte difícil porque justamente lo ideal es no tener ninguna y todas, ¿no? Si necesitas alguna, tener todas las posibles. Si no necesitas ninguna, estar completamente, pues sí, código puro, ¿no? Completamente conectado en el presente, tal. Uh-huh. Pero claro, en la vida pues hay que hacer allá unas adecuaciones. De entrada la gente pues te etiqueta, oye, pues cuál es tu perfil para ver si me encaja para hacer negocios contigo. En las relaciones, oye, cuál es tu perfil para ver si me encaja tener una relación contigo, Uh-huh. etc. Entonces hay cositas que medio tenemos que dejar en nuestra etiqueta, Uh-huh. ¿no? Pero claro, estando en total presencia, tú puedes encontrar pues un flow que te deja sin máscaras y con todas, si son necesarias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, llevo 4 años haciendo MMA. Ok. Lo más difícil en el MMA es soltar el cuerpo de la manera que el cuerpo cree que tiene que estar, Ok. ¿no? Entonces, mientras más te sueltas, más posibilidades tienes porque menos predecible te vuelves, ¿no? Entonces, como que esa analogía se me hace interesante porque mientras más limpio estás de historias, identificaciones, máscaras, contextos, etc., y más en el presente estás, pues más mejora tu capacidad de poder pues tomar recursos instantáneos, ¿no? Uh-huh. De repente igual me gusta hacer freestyle, ¿no? De rapear y tal. Igual, si tú tratas de querer saber de qué se va a tratar, es sumamente difícil, pero si tú estás en el presente, fluye, ¿no? Uh-huh. Fluyen las barras y listo, ¿no? Entonces, yo creo que en todos estos contextos o prácticas, hablar en público, crear contenido, deportes que te retan, etc., lo mejor es estar suelto y limpio, ¿no? En el presente, sí, para que puedas tomar pues en esa presencia todo lo que necesites. Hay una analogía que creo que tiene relación con esto, que habla de que nosotros somos como lámparas, los seres humanos, y tenemos un cristal alrededor de la lámpara. Imagínate una lámpara que tiene un cristal, puede ser de esas antiguas, ¿no? Como de aceite, que cargaban así con un fierro, y el cristal tiene capas de polvo, ¿no? Tiene pues suciedad por acá, tierra, polvo. Ahora, la luz de la lámpara, tanto la tuya como la mía, como la de todos los seres humanos, es la misma luz. Sin embargo, lo que marca el brillo de esa luz no es la luz ni la calidad de la luz,
sino el grosor del polvo que tiene el vidrio, que no permite quizás el brillo de esa luz salir. Y quizás este proceso de tener todas y no tener ninguna, máscaras, ¿no? Quizás pudiera ser definido también como la limpieza, la purificación, la limpieza de ese cristal que permite que el brillo que ya estaba ahí salga, sea expresado, se vea. Y me gusta mucho, güey, porque creo que también habla de un proceso de purificación a un nivel mental y emocional, ¿no? Poder voltear a ver nuestros patrones internos a través de ejercicios concretos, a través de hábitos específicos, para poder empezar a limpiar aquellos que no nos sirven, ¿no? Que nos esclavizan. Sí, totalmente. Pues mira, es que el estudiar el AI te da eso. O sea, ese backpropagation creo que es eso, ¿no? O sea, tener el código puro, pero dependiendo lo que venga, se adapta instantáneamente y te da las herramientas, las máscaras, lo que tú quieras específico que requieras en ese preciso milisegundo, ¿no? Entonces, creo que esta presencia absoluta, flow, como lo quieras llamar, es lo que permite que eso pueda suceder. Sí, que por cierto, hablando de la inteligencia artificial, ¿has tenido conversaciones profundas con la inteligencia artificial o has visto alguno de estos videos en donde le preguntan a ChatGPT, por ejemplo, no sé, ¿qué va a pasar con la humanidad en unos años? O sea, ¿existe alguna forma de que la conciencia en el mundo evolucione? ¿No? Es bien interesante, güey, ¿no? Sí, es interesante. Sí, digo, sigue siendo un programita. No significa que nosotros no lo seamos, ¿no? Capaz también. Sí. Pero sí, lo curioso de la IA es de que requiere el input para iniciar el proceso, ¿no? Es un proceso matemático. Al fin del día está probabilística detrás, ¿no? Y el humano, digo, no sé si tenga mucho fundamento lo que voy a decir, pero pues nosotros primero hacemos el cálculo y luego recibimos inputs. Es como... ¿Qué piensas de esto? El otro día reflexionaba. Uno de los grandes problemas de la humanidad, quizás el gran problema de la humanidad que yo veo, es el ego. Entendiendo el ego, no como... A ver, vamos a definirlo para hablar de algo, claro, ¿no? Exacto. Como aquel falso ser que creemos ser, aquel shadow self en inglés, o este constructo, este personaje del que hablamos, que se siente separado de lo demás y del todo, ¿no? Entonces, eso podemos ponerlo en un momento como el concepto del ego. La pregunta donde iba era, creo que el ser humano tiene este problema tenemos este problema de identificación con nuestro falso ser, con nuestro ego, y por lo tanto, esto nos lleva a decisiones a veces irracionales, como por ejemplo a una guerra o a no sé, la matanza, al genocidio que está pasando hoy en Gaza, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Tendrá o no tendrá en algún punto algo similar al ego? O quizás no, y quizás eso puede hacer que sea una buena consejera. Un buen oráculo. Un buen oráculo para las decisiones del gobierno, güey. Si me preguntas, ¿qué prefieres que decida las cuestiones del gobierno de Estados Unidos? ¿Donald Trump o la inteligencia artificial? Hoy te diría quizás, sin duda alguna, la inteligencia artificial. Sí, justamente cada vez que son las elecciones o algo así, me armo un story con esa pregunta, ¿no? Por lo general gana el IA. He recolectado 10,000, 12,000 votos. Me llama la atención que siempre el AI gana esa encuesta, ¿no? Y sí, coincido. Ahora, tema de ego. Sí, justamente yo creo que el ego son todas esas cuestiones. Creo que sé de dónde viene el ego, ¿no? Porque es un programita que te hace actuar por miedos o por necesidad de aprobación o por algo relacionado con instintos de supervivencia, ¿no? Sobrevivir porque te come el león, el sentido de tribu porque si te quedas solo te vas a morir, etc., ¿no? Entonces creo que esos pequeños códigos, son ni tan pequeños esos códigos, de alguna manera se distorsionan en el contexto moderno y generan un programa que está funcionando en supervivencia.
Y el programa que funciona en supervivencia, pues está en punto crítico constantemente, ¿no? No tiene capacidad de poder ver las cosas objetivamente y entonces entra en conflicto. Entra en conflicto. No sé si se pueda salir completamente del ego, porque digo, ahorita salimos a la calle y alguien nos quiere asaltar, va a salir, ¿no? Otra vez y se va a quedar ese, tengo que estar preparado, tengo que estar, ¿no? Pero creo que un poco de ahí viene. Creo que de ahí sale y por eso lo tenemos, ¿no? Igual es como un perro callejero que vive asustado y tú le quieres dar amor y te muerde la mano, ¿no? Creo que es un poco así. Ok, ¿qué piensas de esto? ¿Qué posibilidad hay o qué tan racional podría ser la perspectiva de que el ego sea uno de los mecanismos dentro del código de la Matrix de la realidad para que el ser humano pueda experimentar la ilusión de la separación? Para que... A ver, regreso tantito. ¿Has escuchado esta analogía en donde hay un niño dentro de un cuarto que creció y nació en ese cuarto con la luz prendida? ¿No? Imagínate un bebé, lleva ahí 7 años en ese cuarto con la luz prendida y un día entra la mamá y le pregunta a su hijo, hijo, ¿sabes qué es la luz? Y el hijo se queda pensando y dice, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? No, ¿qué es la luz? Entonces la mamá lo saca del cuarto y le enseña la oscuridad del universo, las estrellas. ¡Wow! Ahora entiendo la luz. A través del contraste entiendo, en este caso, a través de la oscuridad entiendo la luz. Quizás a través de la ilusión de la separación, la unidad puede conocerse a sí misma. ¿Qué pasa si el ego es un mecanismo a través del cual los seres humanos podemos experimentar la ilusión de la separación? Con todas estas características que mencionas, ¿no? Esta parte de el miedo nos conduce a eso, al sentirnos separados, a velar por nuestros propios intereses, ¿no? Una reactividad o una reacción más que una acción racional. Sin embargo, al ser un mecanismo dentro de la creación, del plan divino, podemos llamarlo, también tiene una función valiosísima, como esa parte de darnos esa experiencia, ¿me entiendes? De esa ilusión de la separación que va a ser tarde o temprano trascendida, porque lo que es real es la unidad, y eso solamente es una ilusión. Es cierto, sí, es cierto. Sí, me gusta un poco, me gusta esa definición, me parece interesante porque, claro, este código está escrito por más en paz, presente, lo que tú quieras, meditado, te va a llegar el ego, ¿no? A veces es bueno, ¿no? A veces te pone a hacer lana, a veces te activa, es motor para realizar algunos cambios que luego ya se vuelven positivos y se continúan sin el ego, ¿no? Pero sí, claro que es esta sensación de separación, de miedo, de carencia, de pues toda esa contraparte al amor o a la presencia, ¿no? Sí. ¿Te recuerdas que te decía del concepto de los elementales? Sí. Quiero aprovechar también para platicarlo contigo y escuchar tu perspectiva, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre la posibilidad de que cada idea, cada pensamiento que nosotros tenemos, no solamente se puede construir un hábito a raíz de esto, ¿no? O una conducta, sino que tiene forma, cada que se crea un pensamiento se nace una entidad, vamos a llamarlo así. Entonces, esta entidad adquiere forma, que es una de las características de la expresión, ¿no? O de la existencia, y también una inteligencia propia. ¿Ok? Entonces, todos los pensamientos, emociones, deseos generan elementales. Y esos elementales que viven, digamos, en el mundo de la pensamentósfera o el mundo de las ideas, como hablaba Platón al respecto, y otros pensadores, están ahí, existen y tienen una influencia tanto en otros como en nosotros. No sé si te ha pasado alguna vez en donde estás con alguien y de repente piensas en algo y alguien más dice, no sé, estás pensando en una hamburguesa, por ejemplo, y alguien te dice, oye, güey, se me antoja una hamburguesa. O en una canción, o estás pensando en alguien y de repente que no ves hace mucho, que no hablas con él hace mucho,
o con ella y te manda un mensaje. ¿Te ha pasado? Sí, varias veces. Sí. Fíjate que justamente hablando de esta dualidad y demás, creo que detrás de los personajes no hay ningún tipo de dualidad. Pero en este sistema de vida donde estamos, que pues no se sabe muy bien qué onda, cuál es el origen, como que sí hay una especie de dualidad aparente, ¿no? Tanto en eso como en otras cosas. Yo lo veo como que cada uno de estos seres o hábitos que se crean, pues pueden ser un programa que está compuesto de ceros y unos, que son opuestos. Tiene un poquito de esto, uno de esto, un poquito de esto, uno de esto. Y eso les da forma, ¿no? El lenguaje más puro, pues es, digamos, esa dualidad. El lenguaje más puro en temas, pues sí, de programación es esa dualidad. Entonces me parece muy curioso que también en nuestra vida se repite un poco ese fractal o ese patrón, ¿no? Ok, un poquito de esto y el conjunto de todas esas características contradictorias en un orden específico generan el programa que se queda ahí girando, corriendo, ¿no? Entonces, me hace todo el sentido completamente. Sí, híjole. Tantas cosas, güey. Esto es un tema tan profundo. Esto es un tema de la realidad de quiénes somos. Estamos abordando aquí quizás algo tal vez difícil de digerir incluso para una conversación de una hora y media. Claro. Pero que también es importantísimo. Yo creo que este tipo de pláticas valen la pena traerlas a la actualidad, a las conversaciones entre amigos, porque quedarnos platicando de cómo hacer lana, pues también tiene su parte interesante, ¿no? Y su utilidad en la vida, pero también creo que sucede mucho ya hoy en el día, ¿no? Y ya vivimos, voy a que me incluyo, el hecho de que la lana no es la felicidad y que es una herramienta muy grande, güey. No voy a quitarle valor a esto, ¿no? Vivimos en un mundo materialista, un sistema económico que podríamos profundizar ahí en un rabbit hole igual durísimo de decir qué pedo el sistema económico que vivimos hoy en día. No sé si tú compartas esto, pero yo creo que es un diseño bien, pues bien loco, güey. Quizás está truqueado, ¿no? Bien enfermo, yo lo diría así totalmente también, ¿no? Está truqueado, sí, totalmente. De hecho, pues llevo tiempo trabajando en una blockchain que no tiene gobernanza. Creo que la gobernanza, ¿no? La gobernanza siendo la toma de decisiones constante por humanos, ya sea por una democracia parcial o no, es lo que conduce a traducir pues estas dualidades al sistema, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue tener diferentes mecanismos de machine learning que basados en el beneficio a todos los integrantes o participantes de esa economía, pues genere pues distintas decisiones, tanto en fees de transacción, tanto en escasez. Se puede programar la escasez, ¿no? Que sería lo contrario a la inflación. Programar escasez en ciertos momentos específicos. Entonces, sí, creo que, mira, al final pues todo es, los humanos utilizamos el mejor sistema que se pudo, y en el momento que nos damos cuenta de que nuestra conciencia mejora, ¿no? Y vemos que puede ser mejor, pues bueno, inevitablemente va transformándose y va evolucionando. Entonces ese sistema actual pues sí está truqueado, está contaminado, está muy loco, ¿no? Muy irónico en varios aspectos. Pero pues es lo mejor que se tuvo en su momento, ¿no? Y pues bueno, ahora continuará transformándose. Al final, pues el concepto del comodín, que es lo que le dio lugar a todo, como tal, el papel moneda y demás, incluso pues los metales preciosos que se les decidió dar un valor de comodín, pues el comodín es súper útil, ¿no? En varios aspectos. Entonces, no sé, o sea, está loco, se va a transformar definitivamente, pero pues también dio lugar a ampliar la conciencia y a sentar bases para el próximo. Sí. Y lo hemos transformado durante la historia
cientos de veces. ¿Qué tanto crees que sea cierta esta parte de las familias detrás de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, como podrían ser los Rothschild o los Rockefeller o ¿no? Las personas que son dueñas de las empresas más grandes del planeta, como es BlackRock, ¿no? Vanguard y esta élite, vamos a llamarlo así, que tiene el control también de las entidades financieras que le prestan dinero a los países y a los bancos centrales, ¿no? ¿Tienes un poquito de conocimiento al respecto? Sí, totalmente. Sí, está truqueado, definitivamente, ¿no? O sea, vieron la oportunidad en su momento y pues tomaron cierto control para beneficiarse y pues qué poca madre por nosotros, pero pues es la naturaleza humana un poco, ¿no? Sí. Es el humano siendo humano al final. Sí, el ego del que hablábamos, ese buscar por nosotros mismos y por el beneficio individual, ¿no? Exacto. Pero también yo lo llamo como la ignorancia, güey. Porque la verdadera ignorancia, desde mi perspectiva, no es el no tener conocimientos tecnológicos. Eso sí es un tipo de ignorancia, pero yo creo que la ignorancia, la madre de la ignorancia, es el no saber quiénes somos, güey. O no recordar que estamos interconectados, que más allá de un individuo separado de los demás, somos una gota del océano, güey, que está conectada y que al final es el mar, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues solo puedes llegar ahí si empiezas a vivir como fuera del miedo, ¿no? Sí. Y no cualquiera, ¿no? O sea, si los del 1% económicos son el 1%, pues los que viven fuera del miedo yo creo que serán el 0.000 algo, ¿no? Sí. Entonces está poco a poco vamos a eso. También las redes sociales como que un poquito van ampliando, sembrando semillas. Se va descubriendo que hay detrás del sistema económico. La gente pues no lo va a tolerar eternamente. Uh-huh. Estas generaciones pues se van a esforzar por hacer un cambio, ¿no? Los que están en el poder ahorita, Trump, tal, están a nada de caducar, ¿no? Entonces, eventualmente yo creo que hay un panorama positivo. Yo también soy optimista. Bendito código en la programación de Dios de la muerte, güey, también, porque al final evita que nos estanquemos en la codicia perpetua, güey, de la gente, ¿no? Condicionando a la banda a un sistema de control. O sea, que caduquen algunos líderes mundiales hoy en día va a ser muy positivo, güey. Y Charles Chaplin lo decía, ¿no? En uno de sus discursos decía que esto es como el paso de la codicia en la experiencia humana, de greed, ¿no? Y yo tampoco es como para odiarlos o mandarles mala vibra, pero sí verlo como lo que es y decir, bueno, podemos vivir un mundo mejor. Creo que está pasando hoy en día podemos llamarlo así o de otras formas, pero me gusta llamarlo así, una revolución espiritual, una revolución de la conciencia en la humanidad, de la cual hablaban los mayas, güey. Estás ahorita en tierra maya, en donde hablaron de un cambio en el mundo, ¿no? Un comienzo, un nuevo comienzo, una cuenta calendárica en 2012, güey. Empezando más o menos en 2012, ¿no? No es una computadora, o sea, sus calendarios no eran una computadora cuántica digital, pero sí tenían un sistema, funcional. Un entendimiento de eras, de ciclos, de las mareas, de los ciclos lunares, güey. Entonces, no solamente los mayas, los incas, los egipcios, las tradiciones antiguas hablan de este proceso de elevar nuestra conciencia a un nivel global como la era dorada. No sé si has escuchado algunas cosas de este tipo. Sí. Y creo que hemos tenido eras doradas, varias. Capaz estamos en una, ¿no? También. No sé, creo que todo puede ser tan negativo, tan positivo como lo quieras percibir. Lo interpretamos. Sí. Vas a encontrar pruebas de ambas, ¿no? Sí. No sé si has leído Transurfing Reality. Librazo, a ver si te lo consigo. Gracias. Y te lo mando, librazo. Habla de la realidad, de cómo está compuesta la realidad. Entonces dice, cuestiones científicas, vas a encontrar pruebas de que algo puede ser cierto o no puede ser cierto. Uh-huh. En tu vida puedes ver pues todo lo que puede ir contra ti, pero también puedes establecer objetivamente que todo te está impulsando, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco esto pasa, ¿no? O sea, ahorita tenemos muchas bendiciones, muchas ayudas, una vida muy, muy rica, muy cómoda. Podemos transportarnos a cualquier parte del mundo en horas, ¿no? O sea,
tenemos regalazos. Pero al mismo tiempo también estamos a nada de que las máquinas hagan un takeover y que los idealistas más locos hagan una tercera guerra mundial que acabe con todo. No sé, hay evidencia para ambos lados, siempre. Y la tasa de suicidios más alta que ha existido en la historia de los... Bueno, al menos en la historia recorded history, ¿no? Registrada de los suicidios, güey, la tristeza, la depresión. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Siempre puede haber positivo y negativo en la perspectiva, depende cómo lo veamos. Siempre lo hubo, yo creo. O sea, mi perspectiva es de que siempre ha sido así. Siempre ha sido la peor época y la mejor época al mismo tiempo. Dependiendo, sí, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, creo, esta es mi perspectiva también, que hay una diferencia entre la verdad relativa y la verdad absoluta. Yo lo veo así. La verdad relativa, que por cierto, los seres humanos podemos únicamente elevar nuestra conciencia y nuestra percepción en una escalera de la verdad relativa, no conociendo del todo o entendiendo del todo la verdad absoluta, sino solamente pudiendo tener un nivel de percepción quizás más elevado de la relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tenemos una manzana, ¿no? Y la manzana de mi lado está mordida y de tu lado no. Y para mí la manzana pues tiene una mordida y para ti no. La verdad relativa de ambos es distinta, claro, pero es verdad. Exacto. Para cada quien. Ahora, si subimos un nivel en ese nivel de verdad, podemos ver desde arriba la manzana y decimos, ¿qué creen? La manzana está mordida de este lado y de ese no. Entonces eso sería, digamos, en la escala de la verdad relativa, un escalón más arriba. Sin embargo, un escalón más arriba puede decir, ¿qué creen? La manzana de entrada, pues es un concepto en tu mente porque tú la llamaste manzana, pero es un grupo de partículas y átomos que están vibrando a cierta frecuencia y que tú le llamas manzana. O sea, y podemos ir subiendo en ese nivel de percepción de verdad relativa hasta quizás darte cuenta que tú eres la manzana, güey, o yo qué sé, ¿no? O sea, claro, al llegar a la superposición, ¿no? O sea, en este concepto de computación cuántica que igual me apasiona mucho y leo mucho al respecto, pues está justo esto, ¿no? La única verdad absoluta es la superposición que contempla todas las posibles probabilidades, ¿no? La superposición, ayúdame a entender ese concepto. La superposición es todo y nada a la vez. La superposición es encontrar que en un vacío absoluto, un átomo puede ser un átomo o puede no ser nada o puede ser todo o puede ser una galaxia creándose ahí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, Google y varios han creado estos. ¿Podrías decir Dios? Modelos. ¿Podría ser una analogía al concepto de Dios, la superposición? Podría, definitivamente. Entonces, resulta que la computación cuántica puede calcular cualquier cosa porque puede tener observabilidad de todos los posibles escenarios y pues ahora el humano está tratando de atinar esto en un lenguaje que sea compatible con lo que, pues con nuestras aplicaciones, porque pues justamente el lenguaje, como dices ahorita, es nuestra prisión. Fuera de, o sea, el lenguaje nos comprime en un juego de conceptos y palabras, pero al final de cuentas, pues puede llegar a ser una prisión cuando tratas de entender o expresar distintas cosas, ¿no? Igual es algo que se va a transformar. Es lo mejor que tenemos en este momento o que tuvimos en el momento que se inventó, pero pues igual se transformará, ¿no? Estoy 100% seguro que terminará siendo ahí un tema telepático sin... El lenguaje te refieres, ¿no? Sí. Sin duda, yo también creo en eso. Entonces... Pues sí, justamente la superposición nos daría pues la verdad absoluta, ¿no? Y llegamos a adaptarla a nuestras necesidades. Coincido. Qué curioso está esto de la correlación entre la espiritualidad, podemos decirlo así, y la tecnología. Sí. ¿Qué piensas de la vida después de la muerte, Luis? ¿Crees en la vida después de la muerte? Mira, no lo sé. O sea, tal vez nada más está este mismo instante comenzando y terminando y nosotros tenemos una percepción así como que la manzana es una manzana y tiene un color y tal. Tal vez es una simple etiqueta, ¿no? Y nada más estamos en un instante que comienza y termina en el... ¿no? O sea, continúa habiendo instantes después de ese instante o ese momento que le llamamos muerte.
¿Tú dirías? Pues mira, yo diría que justamente según la superposición, existimos y no existimos al mismo tiempo. Uh-huh. Pasamos y nunca pasamos en el mismo momento, ¿no? Entonces, es difícil responder esa parte porque es muy irónico, ¿no? Es como que existe, pero no existe, ¿no? O sea, ¿qué te digo si tal vez nunca existió la vida, pero sí existió mi vida? No sé, ¿no? O sea, ya se vuelve ahí muy, muy complejo, ¿no? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo tengo una certeza de que existe la vida después de la muerte, entendiendo la vida como la experiencia o la percepción de la superposición en una individualidad al mismo tiempo que es o sea, del todo, pero en una forma también individual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando morimos, nuestra conciencia continúa y tenemos experiencias y podemos tener una plática como lo tenemos en nuestros sueños con alguien, en esquiar, irnos a comer, incluso quizás, ¿no? Eso puede ser discutible porque creo que el comer como tal, en los sueños, pues no sé cuándo fue la última vez que comiste en un sueño y que realmente comiste o solo tuviste esa experiencia. Claro. Y qué diferencias hay. Algunos hablan de esto como la cuarta dimensión, ¿no? Y esto está siendo la tercera dimensión. Y la muerte solo siendo ese paso entre nuestra conciencia, nuestro ser, de la tercera a la cuarta dimensión, que ni siquiera es un paso porque ya está aquí y ya estamos ahí, sino más bien quizás el abandono de esa conciencia o del ser. Yo creo que es ahí. Del cuerpo físico, ¿no? El abandono, sí, claro, del cuerpo físico y del personaje, ¿no? Uh-huh. De todo lo que caracteriza al personaje, porque digo, igual, por medio de ciertas prácticas he llegado a esa parte. No hay cuerpo, no hay personaje, no hay lenguaje, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? O sea, y regresas y es como que ves el código puro, que todo lo sabe, que contempla una superposición, y regresas aquí a esta dimensión un poquito limitada en algunos aspectos. Y pues justo se trata de eso, ¿no? De tratar de salirse del personaje y traer esa conciencia a que guíe tus acciones en esta dimensión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te da miedo, Luis? ¿Qué me da miedo? Pues así latentemente creo que ya nada, la neta. O sea, obviamente que quiero tener una vida plena, una vida feliz. Me gustan las comodidades, ¿por qué no? Pero pues no me pongo a pensar mucho eso seguido. Es una pregunta bien interesante, güey, sí, ¿no? Sí. Y no lo quiero tener porque de alguna manera es una cosa que te puede atar a un posible destino, una posible superposición, atraerlo, ¿no? Sí. Sí, digo, también quizás, no sé cómo lo ves, pero el voltear a ver las cosas que nos dan miedo puede ser también una forma de guiar nuestra acción. Por ejemplo, a mí me da miedo tener una vida vacía en donde mi actuar esté únicamente o principalmente enfocado en lo material. Eso me da miedo. Sin embargo, soy consciente de que si solamente me quedo con eso o estoy retrayéndolo a mi punto de percepción o energizándolo constantemente, quizás va a ser un camino directo a eso, ¿no? Pero si en vez de enfocarme en eso, lo tengo como una guía y digo, ok, ¿qué hago para que eso no suceda? ¿Cuál es el remedio para el miedo también? Uno de los remedios para el miedo, la acción, el momento presente, ¿no? ¿Qué hacemos hoy para que eso ya no sea esto? ¿No? Quizás el compartir a lo mejor conversaciones que pueden influenciar a mí de entrada y quizás a mi entorno, porque creo que tenemos una capacidad de creación de nuestro entorno mucho más grande de lo que pensamos. Totalmente. Y por lo tanto una responsabilidad también al respecto, ¿no? Pues mira, en ese sentido, yo creo que mi mayor miedo podría ser pues tener limitantes físicas mientras esté en esta dimensión, ¿no? O sea, pasa que me lesiono o algo así y digo, qué chinga es no poder tener esa libertad de movimiento aquí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues también, claro, cómo se va a desenvolver la vida. Yo creo que ahí es más fácil, siento yo,
porque mientras te conduzcas con apertura, con amor, ayudando a los demás, es que se dan cuenta rápido y te ayudan de vuelta, ¿no? O sea, mientras te conduzcas de esa forma, creo que esa parte va mejor. Tienes más control, pero luego hay situaciones ahí random que pueden lastimarte el cuerpo o algo así. Eso me da miedo. Eso sin duda, la incertidumbre, ¿no? Que genera la experiencia humana. Ahora, ¿qué es el éxito para ti? Porque al final muchas personas dicen que lo que más miedo le tienen, le he preguntado esto a muchas personas alrededor de mi camino. Ok. Y uno de los miedos más comunes es el fracaso, güey. Pero creo que no hablamos muy seguido del éxito ni del fracaso. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí, híjole, es que te voy a decir algo que la gente se va a decir que se fumó este güey, ¿no? Dímelo. Pues mira, traer la conciencia de la superposición y guiar mi destino aquí, ¿no? Y lo practico mucho, lo voy logrando. Y es que eso, tú le tienes que dar a la vida el prompt correcto, ¿no? O sea, otra vez analogía un poco de la IA, porque, por ejemplo, me decía un amigo, me dice, no, es que tiene un despacho de abogados que era gigante, ¿no? Y le caía los mejores deals de todas las aerolíneas, de Cinépolis, de empresas de Estados Unidos, etc. Y en eso dice, no, pues sabes que yo tengo la espalda toda torcida, me van a tener que operar de la espalda, no sé qué. Y su mayor deseo en un momento de su vida fue, yo quiero que no me operen de la espalda, que no quede limitado en ese aspecto. Entonces lo deseó de tal forma y lo meditó y tal, que pues en ese momento, no sé si inconscientemente empezó a descuidar el despacho, no sé qué. El despacho se fue a la quiebra, pero él se volvió fit, ¿no? Entonces le dije, güey, es que le diste mal el prompt, ¿no? O sea, era, yo quiero mantener mi despacho, mi maquinita generadora de comodidad y de gasolina, al mismo tiempo que desarrollas tu nivel físico al máximo nivel, al mismo tiempo que ta. Entonces, pues sí, yo creo que en mi caso, eso sería el prompt principal que abriría las mejores posibilidades y que me guiaría de la mejor manera. Y bueno, lo podría complementar mucho más, ¿no? Pero justamente es tener el prompt ideal es lo que te va a llevar eventualmente a tener la vida más pura, ¿no? Más presente, pues también con las comodidades, también con la capacidad de poder invitar a amigos y familiares a tu casa en la playa o de cambiarle la vida a tus papás y a tus amigos. O sea, es un prompt muy largo el que tengo yo como éxito. ¿Pero cómo lo definiste? Así brevemente. O sea, la forma más breve, pues sí, dominando o no dominando, suena aplicando la superposición, la conciencia de la superposición a guiar mi vida. Ok. ¿No? Güey, sí, entonces, sin duda. de todas las probabilidades, el hecho de tu poder elegir cuáles quieres, qué multiversos quieres vivir, qué quieres visualizar y vivir, ¿no? Y ahí está bien interesante, güey, el pensar que quizás algunos podrían decir o sea, porque lo que estás diciendo en otras palabras, en mi entendimiento, es el utilizar la mejor versión de mí mismo o el manifestar la mejor versión de mí mismo para crear mi realidad. Exacto. Ahora, otra perspectiva podría venir de ¿qué pasa si nos damos cuenta, si recordamos que somos ya esa versión o ese ser superior o vamos a decirlo de otra forma? Yo creo que somos Dios, somos dioses. Siempre así hemos lo veo sido. yo. Sí, ¿no? siempre Gotitas de Dios, güey. Lo he dicho en otros videos. Creo que somos gotitas del océano de Dios y en su conjunto se forma el mar, que podemos llamarlo Dios como la conciencia colectiva o el ser creador, ¿no? Ahora, a veces hacemos, ¿no? Y queremos construir nuestra marca, nuestra vida. ¿Qué pasa si en este caso, en vez de hacer, es el recordar? ¿Qué pasa si el prompt es recordar constantemente
que soy la superposición o claro, que soy Dios. Claro. Y todo lo que eso trae, güey, ¿no? Porque qué experiencia. Y un día en Tulum, güey. Un día me vine estoy en Latina, ¿no? Porque en el hielo. No, en ese momento rentaba un depa en donde tenía una pequeña tina, ¿no? Y una rutina que me gustaba mucho era meterme en la noche y agarrar un libro y leer en la tina. Este libro que traía en las manos es el libro del Evangelio Acuariano de Jesús. Así se llama, ¿no? El autor es el Levi, no sé, por aquí lo ponemos, el Levi algo, no recuerdo ahorita su nombre, pero el título es el Evangelio Acuariano de Jesús. Y llega un punto en donde el libro se estaba poniendo interesantísimo, ¿no? Estoy viajando en ese mundo porque los libros te viajan, ¿no? Estás con la mente viajando en las historias, en lo que estás viendo allá, ¿no? Que es muy interesante también pensar en eso. ¿Cómo es que vemos cuando leemos en nuestra mente? ¿Con qué luz vemos, no? Sí, claro. Sí, y cómo es el que vemos aquí en esta realidad. No me voy a desviar porque están tantas pinches vertientes, ¿no? De esto. Pero bueno, en el libro estaba leyendo y en un momento dice una frase corta, pero muy, muy profunda. Dice, cuando recuerdas quién eres, algo así, recuerdas que eres Dios. Y de repente fue como un ¡pum! Tuve que bajar el libro, güey. O sea, más bien bajó el libro de manera automática de mis manos y fue como una idea tan grande que me costó trabajo procesarla, ¿no? El procesador de mi computadora se sobrecalentó y fue un wow. ¿Cómo integrar eso, güey? ¿Cómo integrar esa superposición, esa conciencia de Dios en nuestro día a día? ¿Cómo ser todo y ser nada a la vez, güey? ¿No? Bueno, también me tocó vivirlo de otra. Esa fue la primera vez que te cayó, que lo recordaste. Pues quizás, no sé si la primera vez, pero es una de las veces como que tengo claras en mi memoria que me vino las implicaciones, como que pude procesar más esa idea, sí. Ok. En mi caso, cuando me llegó ese momento, pues sí, fue un cambio muy drástico, ¿no? Porque se fue el miedo de mis decisiones, así definitivo. Simplemente, o sea, me vi siendo la superposición, ¿no? El Dios, todo. Y pues te da un optimismo absoluto. Sea lo que sea donde esté, sé que me va a salir bien y sé que hay forma, ¿no? Entonces, como que ya simplemente el hecho de saberlo, recordarlo, pues ya, o sea, va moviendo todo desde un punto de vista pues mucho más atinado, ¿no? Ahora sí que tu contexto te va guiando de mejor manera, ¿no? Incluso cuando no te va bien, tú sabes que te va a ir bien de todos modos y ya. O sea, simplemente pasa un poquito de cosas y ya. Todo sale bien, siempre, ¿no? Entonces, en mi caso fue así. O sea, como el hecho de, pum, tener este recuerdo, esta certeza absoluta de, güey, o sea, tú creaste todo, o sea, ¿qué sufres, no? Pues sí, claro que me dio un antes y después así extremadamente radical. Ya, pues te digo, creo que hemos abordado tantas vertientes de quizás desde la experiencia humana, la tecnología, el sistema económico, ¿no? Pero también todas relacionadas a la experiencia de vida, güey. Y el cómo poder también, quizás entre todo lo que hemos dicho, hay algunas claves, creo, de cómo poder tener una experiencia de vida más en armonía, más en paz, más en una posición de creación de nuestro destino y no solamente víctimas de nuestra circunstancia. ¿Sabes? Que eso es bien cabrón, güey, porque muchas veces al sentirnos víctimas, o más bien percibirnos como víctimas, nos sentimos como víctimas y eso nos hace vivir una vida de víctimas. Pues es el movimiento mental, ¿no? Pues sí, todo va contra mí o yo soy todo, ¿no? O sea, es el movimiento mental que pues se te traba en el todo va contra mí, pues es que nada bueno puede salir de ahí, ¿no? Pues sí, ese es el pequeño detalle que tiene el humano, ¿no? El hecho de
pues quedarse en el lado equivocado del movimiento mental, ¿no? Hablaste de algunos autores al principio de la plática y dijiste de darle doble clic a ellos y Paul Graham. Paul Graham es creador de un fondo de Venture Capital que se llama Y Combinator. Ok. Resulta que Paul Graham viene de pintar cuadros, escribir libros y programar cuando era joven. A escribir poesía. Se pone a escribir unos ensayos muy poéticos que hablan sobre la resiliencia, sobre el emprender, sobre varias cosas. Ok. Y crea una metodología donde en 5 minutos de charla por medio de Zoom decide si va a invertir o no en todas las empresas que aplican mes con mes. Pues resulta que ese sistema, sin due diligence, sin Excel, sin nada, tiene un retorno 2.5 veces mayor en promedio que el segundo fondo de Venture Capital más exitoso de todos los tiempos. Wow. ¿No? Entonces, es alguien que definitivamente hay que leer. Por ahí te voy a pasar una aplicación de audiolibros que yo creé, que le metes una pregunta o un tema y te hace una playlist infinita de los fragmentos específicos que mejor atinan eso, ¿no? Está bueno para escarbar conceptos, tal. Ok. Podría ser. Gracias. Hay un recurso para el episodio. Y bueno, de Paul Graham va a haber mucho. Y Naval Ravikant es otro héroe mentor de Silicon Valley que tiene un proceso de pensamiento pues muy ordenado, muy limpio. El hecho de leerlo te ayuda a sentar unas bases de pensamiento muy claras, ¿no? Muy concisas, a poder encontrar pues ciertos fractales que hay en otras partes de la naturaleza, de la vida, y pues sí, aplicarlos a tu estructura de pensamiento. Entonces, bueno, ellos dos, y por ahí creo que mencioné a Ray Dalio. Así es. Ray Dalio es el fundador y director de Bridgewater Capital, que es el hedge fund más grande del mundo. Entonces, él tiene un libro que se llama Principios, donde utiliza un modelo de pensamiento y de toma de decisiones con el cual pues también ha tenido el mejor performance de todos los hedge funds que han existido en la historia y es de los más grandes también de la historia. Y utilizó este mismo modelo de toma de decisiones para su vida, para vencer el cáncer, para sus relaciones, para un montón de cosas, incluso para ayudar al gobierno en algunas cositas donde estaba muy perdido. Entonces, sumamente interesante, ¿no? O sea, es como estos principios que inicialmente eran para tomar riesgos en inversiones, se aplican a su vida y a su pensar y a todo, ¿no? Qué interesante. Por aquí vamos a poner los nombres de estas personas y estos autores. Creo que Ray Dalio lo vi en un podcast, en el podcast de The Diary of a CEO. Seguro. En YouTube, y decía un consejo sobre, bueno, que él empezó cuando empezó con el fondo a darle cartas escritas a sus trabajadores. En Navidad, Año Nuevo, les hacía una carta, pero que llegó a tener casi 200 trabajadores cuando empezaba y que ahí se dio cuenta que ya no podía hacer cartas a todos sus trabajadores porque creo que estuvo una semana con dolor de mano, ¿no? Después de escribirles a todos. Y creo que después llegó a tener como 20,000 empleados, ¿no? En este fondo del que hablas. Pues bueno, esto lo dejamos por ahí para la audiencia como algo de valor. Yo quiero continuar la plática con Luis igual fuera del aire o del micrófono porque creo que tenemos, repito, ¿no? Esto es un encuentro de hace muchísimos años con un amigo que no veía y que hemos tenido procesos de crecimiento y de cambio drástico. Y quizás por eso también es que estamos un poco por todos lados. Claro. pero creo que hay cosas de valor en esto. No sé si hay algo más que tengas en mente que pueda ser. Pues, mira, ya así como último mensaje, pues mi deseo para todas las personas es que tengan ese momento que describiste en Latina. A cada quien le va a llegar de alguna manera específica, ¿no? Pero que ese momento lo aterricen y no lo olviden y lo permanezcan para siempre darse cuenta que todo está del mismo equipo. Por más que pueda parecer que el mundo va en tu contra en algunos momentos, ¿no? Es tu equipo, ¿no? Tú lo estás creando, ¿no? O sea, salir de esa
de esa víctima y pues todo se empieza a transformar. Entonces yo creo que sí, este modesto, no muy estructurado mensaje es el único que quiero dejar. Sí. Me encanta. Creo que, de hecho, al no ser tan estructurado, pero sí aterrizado ¿no? a una buena intención de tu parte de compartir algo que te ha llegado a tocar tan profundamente, aporta valor y yo me sumo, porque Venga. creo que también si eso sucediera y que más personas pudiéramos tener y mantener, que bien dijiste, ¿no? Porque no solamente por haberlo tenido ya significa que mis decisiones van a ser basadas en el amor o que no me voy a volver a sentir separado o que no voy a volver a sentirme víctima, ¿no? Yo creo que es al revés, es una decisión constante. Claro. Pero el retener ese poder. Momento y ese poder Sí. en nuestro corazón, creo que nos llevaría a un mundo mucho más feliz, a un mundo mucho más armónico, güey, ¿no? Y dándonos cuenta que somos parte del mismo equipo, que también lo decías, ¿no? Exactamente. Pues con esto cerramos. Gracias, Luis. Gracias por venir a compartir con nosotros. Me va a interesar mucho, pues te digo, ¿no? Seguir platicando contigo, ver más a las personas que no conocen a Luis en la audiencia que puedan ver este video. Te pueden encontrar en redes como Luis Tellería, ¿no? Luis.econ, como Ajá. economía, Luis.econ. Y justo, ¿no? O sea, parte de mis misiones es transformar el sistema económico. Creo que eso es lo que elegí que me toca, ¿no? Nadie me lo puso. Claro. Y sí, hablo de eso y desde ciertos puntos de vista. Ahí dejaré algunas herramientas, recursos, aplicaciones gratis que pueden utilizar que he estado creando en los últimos meses. Y pues bueno, alguien que quiera contacto más a lo profesional, LinkedIn, Luis G. Tellería y bueno. Perfecto. Pues muchas gracias, Andrés, por invitarme. Qué gran episodio. Se desenvolvió interesante esto. Y feliz. Ahí en un futuro, en unos añitos, en un tiempo, podemos hacer otro y Me a ver qué encantaría. sale. Me encantaría. Gracias por venir. Gracias por esos ofrecimientos a la audiencia. Los invito a que lo sigan, a que vean más de lo que está haciendo y que yo creo que viene también un segundo capítulo en su compartir, por lo que veo, porque estoy escuchando una perspectiva quizás un poco revolucionaria a lo que podrías haber tenido en el pasado. Entonces, una invitación nuevamente a que vean lo que va a hacer y lo que está haciendo Luis. Y vamos a poner por ahí en el link los recursos que nos comparta. Y carnalito, un gusto tenerte aquí otra vez. Gracias por venir. Gracias a ti, Andrés. Gustazo. Bien, entonces. Venga.